Ingeniero Tello, buenos días. Buen día. Señorita, ¿cómo está? Buenos días. Sí, ingeniero, buen día. Muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad, estamos muy agradecidos. Muy buen día, de No, a verdad. usted, señorita Jelly. Le agradecemos. Gracias. Entonces, esperamos un ratito. ¿Cómo? A las 7 iniciamos todo, ¿no? A Sí, las 7 inicia a todo, las ¿no? 7. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, a las Ya 7. mientras preparado. No, ¿Y no ahí sé. está bien el enfoque? Sí, está bien, está perfecto. De verdad, muchas Ya. gracias. Ya, señorita Jelly. Ujú. Ya, queda entonces. Ya, está bien.
Ingeniero. Hola. Ingeniero. Sí, Sí, iniciamos. ya estamos. Iniciamos y ya está siendo grabada la reunión para que luego pueda ser subida a las redes sociales. Ahora sí Ya, iniciamos. perfecto, gracias. Sí. Excelente. Sí, Inicio presentándome. Buen día, mi nombre es Jenny Terán Romero y le agradecemos a nombre del colectivo Bicentenario por la Democracia que esté conformado por distintas organizaciones de la región de Cajamarca. En este caso, yo soy parte de la organización ORCA, con sede en la provincia de Cajamarca, quienes hemos elaborado el presente cuestionario que se aplicará a través de los medios virtuales a la mayor cantidad posible de candidatos al Congreso por nuestra región, con el objetivo principal de conocer y difundir los perfiles y respuestas de los que los encuestados nos brinden al respecto de cada una de las siguientes preguntas. Si bien es cierto, son 4 bloques a los cuales tenemos preguntas que hacerle y las propuestas que usted tiene respecto a ello. Inicio en el ámbito congresal y político. Yo le pregunto y usted me da su posición. ¿Está bien? perfecto, señorita. Gracias. Bueno, de suscitarse un contexto como el de noviembre del 2020, desde el Congreso de la República, ¿cuál de las siguientes acciones asumiría usted para defender la democracia y por qué? Primera alternativa, pues votaría a favor de la vacancia, renunciaría al cargo de congresista, retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base o alternativa de otra. ¿Cuál sería su posición respecto a un contexto de lo que se suscitó en noviembre del 2020? Perdón, me la última opción, por favor, porque hubo una interferencia. Sí, le vuelvo a repetir las 4 alternativas. Alternativa A, ¿No? ¿sí me escucha? Creo que el internet o algo así. ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar? Mm, mm. ¿Me puede escuchar? Disculpe. Hola. Ingeniero, ¿me puede escuchar? Mm, Ingeniero, ¿sí me escucha? Ahora sí. Sí, creo que el internet se congeló. Sí. Se quedó congelada la pantalla. La conectividad está muy complicada ahora. Sí. Ya. Sí, Está me bien. había dicho que bueno, la última opción se quedó esto congelada. Sí. Si le No, vuelvo a no la escuché. repetir, si le vuelvo a repetir todo para poder, ¿sí? Sí, sí, Le vuelvo claro. a repetir. Sí, vuelvo a repetir la
presentación y eso para poder cortar el video y bueno. Muy buen día, mi nombre es Jenny Terán Romero. Le agradecemos a nombre del Colectivo Bicentenario por la Democracia, conformado por distintas organizaciones de la región Cajamarca. En este caso, yo soy parte de la organización ORCA, con sede en la provincia de Cajamarca, quienes hemos elaborado el presente cuestionario que se aplicará a través de los medios virtuales a la mayor cantidad posible de candidatos al Congreso por nuestra región, con el objetivo principal de reconocer y difundir los perfiles y respuestas que los encuestados nos brinden al respecto de cada una de las siguientes preguntas. Si bien es cierto, ya le mencioné, consta de 4 bloques, cada bloque tiene 2 a 3 preguntas. Como yo estaba verificando sobre su hoja de vida también, olvidé mencionarle que usted es un ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Cajamarca y pues está postulando por el Partido Morado, ¿verdad? Así es. Estoy participando en estas contiendas electorales con el número 3. Por Cajamarca. Está bien. Esa es del ingeniero Tello. Bueno, respecto a la función congresal y ámbito político, la primera pregunta que yo le hice es que si de suscitarse un contexto como en el que se vivió en noviembre del 2020 desde el Congreso de la República, ¿cuál de las siguientes acciones asumiría usted para defender la democracia y por qué? Alternativa A, votaría a favor de la vacancia, renunciaría al cargo de congresista, retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base y de otra. ¿Cuál sería su posición respecto a ello? Teniendo en cuenta que somos representantes de la región, tomaría la alternativa de regresar a la región y consultar y dialogar y discutir sobre todo el tema que la consecuencia de una decisión tan agresiva, tan perjudicial, tanto que perjudicaría a nuestra nación. Obviamente que haríamos un análisis con los representantes de nuestra región de Cajamarca para que de esa manera nosotros podamos asentar y también tomar en cuenta la voz de la población cajamarquina, representada obviamente por las diferentes instituciones que van a conformar esta mesa de diálogo. Eso sería mi posición. Claro, correcto. En referencia a la Constitución del Perú, ¿cuáles son los títulos o artículos que requieren un cambio urgente o qué considera usted que se debe cambiar? Sí, efectivamente hemos analizado la parte normativa del sector agrario. Le comento, nosotros actualmente somos una población productiva agrícola 80%. De ese 80%, el 70% es una agricultura familiar. El sistema actual nos permite una inversión pública dirigida en forma fraccionada. Fraccionada en el ámbito de ¿qué? De que nuestra normatividad nos permite solamente una inversión pública en el sector agrario hasta un 10% a través de la ley, del programa de Procompite en el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Por qué? Porque obviamente está enfocado a una orientación del Estado hacia una agricultura familiar. Lo que debemos nosotros proponer es una alternativa que la agricultura bajo ley se debe promover una agricultura agroindustrial, una agricultura empresarial. Es una actividad que genera mucho trabajo, autogenera trabajo. Es por ello que nosotros debemos reformar no solamente la parte de el sistema laboral de la ley agraria, sino también del sistema de intervención del Estado hacia los pequeños productores agrarios. La otra parte de la modificación de la Constitución es sobre las rondas campesinas. Si bien es cierto, nosotros tenemos ya nuestra ley, la ley de rondas campesinas, pero lo que tenemos que hacer nosotros es modificar la ley de defensa, en la ley de defensa pública, con la finalidad de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cree un área de asistencia y defensa legal exclusiva para los miembros de las rondas campesinas. ¿Por qué? Porque de esta manera también el Estado se va a acercar a capacitarlos a las rondas campesinas y además
a tener un área de defensa exclusivamente para ellos, con profesionales, obviamente, especialistas en la materia. Correcto. Sí, además recalcar, ¿no? Cajamarca, antes de la minería era una ciudad que se dedicaba a la agricultura. Su principal actividad era la agricultura y creo que a la actualidad está olvidada. Ha sido reemplazada. Muy bien. Así es, pero sin embargo, recordemos que la población sigue siendo agrícola. Solamente un pequeño sector se ha beneficiado por este sector minero laboralmente, Sí, pero seguimos siendo agrícolas y debemos dar la atención y repotenciar, sí, pero bajo ese enfoque que le mencioné. está bien, correcto. Bueno, considerando con la situación actual de los partidos políticos a nivel nacional y la poca representatividad de los mismos, para usted, ¿cuál debería ser el periodo mínimo de la militancia partidaria para poder postular al Congreso? Sí, mire esto, en razón que debemos tener un conocimiento de quiénes somos, conociendo en realidad nuestras propias propuestas, nuestros propios principios, la ideología con la que debemos afrontar a una candidatura, considero que debe ser 2 años, mínimo. ¿Para qué? Para que conozcas tú la base, conozcas tú tus propias bases militantes y de esa forma recojas las inquietudes, los problemas, las soluciones también, porque a través de una discusión en conjunta de bases se genera una idea en conjunto. Yo sé que la idea en conjunto de todos los partidos es tener un mejor país, pero considero que debemos tener por lo menos dos años para conocer, para discutir, para poder afrontar en realidad los diferentes problemas que atraviesa nuestro país, conocer todos los sectores, no especializarnos, pero por lo menos conocer la base, conocer el problema y a partir de ello llamar a discusión con los gremios de todos los sectores, los representantes civiles, los profesionales, los órganos colegiados, para que en función a ello nuestro país en realidad siente base y propuestas reales, propuestas coherentes, propuestas sostenibles y sobre todo propuestas que sean viables para nuestro país. Está bien. ¿Y usted cuánto tiempo pertenece a la organización a la que representa? Sí, y yo soy fundador del Partido Morado desde 2016. Estoy más de 5 años, ya estoy en la militancia, juntamente con los demás compañeros del Partido Morado. Hemos creído y somos peruanos y peruanas que apostamos en realidad por tener una voz, una representación, una identificación. Somos política de centro, por eso creemos que de las oportunidades deben ser iguales para todos, social, económica, ambiental, etcétera. Pero nosotros iniciamos este proyecto político para ofrecerle a la población peruana en realidad un soporte técnico, un soporte legal, una propuesta de desarrollo que puede ser o no alternativa, pero lo que sí realmente es una propuesta real. Está bien. Respecto a las actividades en pro desarrollo local y regional, ¿realizaría usted? ¿Qué tipo de actividades usted se dedicaría a realizar de no resultar electo como congresista? Ujú. De no resultar electo. Bueno, mi trabajo siempre ha sido en el ámbito empresarial y emprendimiento. Es como el ámbito personal. Sin embargo, a través de mi familia, nosotros hemos hecho siempre actividades sociales, como por ejemplo, estar en una actividad cultural en mi tierra, en Namora, o estar en actividades, por ejemplo, de acompañarlos en algunas actividades de gestión con algunos municipios, algunas organizaciones, algunas rondas campesinas. Estoy consciente que después de este trabajo que he realizado de la campaña política, he conocido a muchos amigos que para mí son un talento muy importante, un talento humano,
que con sus ideas, con sus propósitos que tiene por un desarrollo sostenible en nuestro país, vamos a hacer un trabajo realmente de gestionar, de ayudarles a gestionar y buscar financiamiento para aquellos productores agrarios que están organizados y constituidos. También nosotros vamos a brindar una asesoría de organización y de formalización en pequeños negocios, haciéndole ver que la formalización en realidad no es algo malo, es una oportunidad para que nuestro país también le dé el beneficio que cuando uno contribuye, también ellos se puedan beneficiar. Vamos a seguir trabajando en realidad por proyectos integrales y mi especialización es proyectos en el sistema de riego. Por eso nosotros tenemos una propuesta alternativa que buscaremos a través de cualquiera de los medios que se pueda presentar un proyecto de ley alternativo para exigir a los gobiernos que tienen el dinero, a los que ejecutan el dinero, prioricen sus inversiones en el recurso hídrico. Déjeme decirle que, bueno, es muy interesante su propuesta respecto a la agricultura. Creo que Cajamarca actualmente, si bien es cierto, depende mucho, o bueno, un poco porcentaje de población se ve beneficiada por la minería, pero creo que Cajamarca sí necesita, desde mi punto de vista, actividades, necesita saber tener un manejo específico sobre adecuado sobre lo que es agricultura, y creo que esa es una actividad que nos va a permitir o que nos ha permitido que Cajamarca con el tiempo se logre un desarrollo y sea económicamente y sea una ciudad o una región que al menos pueda tener un menos índice de pobreza, creo, porque Cajamarca, si bien es cierto actualmente, a pesar de la minería, estamos dentro de los departamentos con más índice de pobreza, de anemia. Es un problema muy controversial. Es algo muy controversial porque si bien es cierto, tenemos minería y tenemos agricultura, y a pesar de ello, pues tenemos un desbalance social muy, muy crucial, creo, desde mi punto de vista. Y agradezco de verdad que haga hincapié sobre la agricultura, porque creo que esa actividad está siendo olvidada de muchas formas. No hay apoyo del Estado. Sí, efectivamente, el desarrollo de un país, y déjame contarle que mis actividades profesionales me han permitido estar en un proyecto binacional entre Perú y Japón, y soy testigo de que un país realmente, si quiere ser el desarrollo, tiene que iniciar a repotenciar las actividades que hace. Nosotros somos agrícolas, el Perú es agrícola, entonces hay que trabajar. Obviamente, la salud y la educación, los tres pilares fundamentales, salud, educación y la actividad, en este caso principal del Perú, que es la agricultura, serían la clave para tener o iniciar el proceso del desarrollo sostenible de nuestro país. Está bien. Bueno, continuando con el otro bloque, que es sectores productivos y economía. Bueno, respecto a ese ámbito, ¿qué propuesta tiene usted para promover el desarrollo económico integral en la región y revertir en el mediano plazo la crisis de economía sobre los sectores más vulnerables? Por ejemplo, las MIPE, los pequeños productores, nuevos emprendimientos que ahora se han visto afectados por todo el tema del COVID. Sí, en realidad, como le mencioné también, una de mis actividades económicas, también soy emprendedor, tengo algunos pequeños negocios textiles. Y realmente a nadie cabe duda que esta pandemia sí nos ha afectado a muchos cajamarquinos, a los que tienen sus pequeños negocios, a los que no han recibido un sol por el tema de reactiva del Estado peruano para ayudar a apalancar parte de su capital. Recordemos que estamos en una pandemia que muchos negocios han quebrado, han cerrado y que ahora están abriendo, pero a veces sacan solamente para el día y a veces al mes no se cuentan ni siquiera para el alquiler. Es preocupante cómo nuestra economía está siendo muy afectada, no solamente por la pandemia, sino también por la crisis política que nos ha generado estos partidos tradicionales que solo han buscado un interés personal, un interés tradicional, un interés de solamente estar en discusiones personales y no ver
en realidad la problemática de nuestro país. Es por eso que nosotros tenemos una propuesta para una reactivación económica. Es la inscripción a la formalización de los pequeños emprendimientos, el asesoramiento y capacitación a las pequeñas empresas, a las MIPES, y obviamente a la reorganización e incentivo a las grandes empresas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el Estado pueda identificar realmente a aquellos negocios pequeños y medianos en cualquier nivel de cualquier sector, para que el Estado pueda dirigir nuevamente un reactiva que le va a permitir apalancar el capital del trabajo. Pero no solamente basta que le den el financiamiento, no solamente basta, porque recordemos que solamente es un préstamo financiero, es en realidad una herramienta financiera. Pero ¿qué vamos a hacer como política de Estado, como Partido Morado y como la propuesta de Wilson Tello? Es la orientación, la capacitación y la formalización. En estas propuestas es lo que el Estado debe hacer, mejorando el servicio de atención, mejorando las condiciones del servicio y que realmente los emprendimientos se sientan identificados por el Estado, se sientan comprometidos y se sientan realmente representados. Es hora realmente que el Estado atienda a los pequeños negocios. Es el momento que el Estado le dé el soporte necesario a una pequeña tienda que da tres puestos de trabajo. Muchos negocios estamos en la informalidad. El 80% de los negocios es informal. Quizás a estos negocios, a estos propietarios, no, no les, digamos, les da miedo formalizarse por el tema de impuestos. Y con razón, una venta de un pequeño producto nos va a salir, pero a las justas para poder sobrevivir al día. Y ya no tenemos para pagar el impuesto. Pero se debe identificar, y eso es un tema que no voy a decirlo ahora, pero es un tema de análisis. Un análisis que, aparte que la SUNAT debe capacitar, debe orientar en el tema de formalización, en el tema de tributos, también debe orientar en el tema de cuál es el beneficio de estar formalizados. Consideramos que una reducción de impuestos a estos pequeños negocios debe ser clave para inicio de una formalización. En el sector agrícola, nosotros tenemos como propuesta alternativa la creación del Banco de Desarrollo. La propuesta que lleva Wilson Tello es un banco sostenible de proyectos de inversión que debe generar como política de Estado. ¿Para qué? Para que a través del Ministerio Agrario y de Agua puedan ejecutar planes, pero no solamente de mediano plazo, sino de largo plazo, y que se puede ejecutar e invertir en proyectos de infraestructura agrícola como canales, como represas, exigir a las entidades que tienen la parte ejecutable, la parte del dinero, para que prioricen sus inversiones realmente en una agricultura sostenible. Si yo voy a tener ahora infraestructura de riego, voy a atender a esa población que son también los héroes de esta pandemia, a aquellos productores que nos han dado de comer día a día, a los que en el mercado va a ir la población de la ciudad y siempre va a encontrar algo que viene del campo. Y a esos productores tenemos que retribuirle. La reactivación económica debe ir por ese sentido. Está bien, sí, como usted mencionaba, ahora creo que para que un negocio pueda estar dentro del mercado legalmente con toda su documentación al día, o creo que debe tenerlo terror cualquier negocio por el mismo hecho de los impuestos. La SUNAT es una entidad que tal vez no beneficia a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios. Un día que se retrasan de un impuesto, cerraron el local. Pero una deuda que está más de 20 años, como por ejemplo tenemos Movistar, le perdonan la deuda. O sea, cero deuda y para las pequeñas empresas sí. Los peruanos, los que somos nacionalidad peruana, empresas peruanas que están iniciándose, a ellas sí siempre creo que no hay una equidad en ese aspecto.
De acuerdo, coincide con usted. Sí. Bueno, continuando, respecto a la producción y a los productores nacionales vulnerados actualmente por las importaciones, ¿cuál de estas alternativas que le voy a mencionar consideraría usted como la más preponderante para proteger este importante sector económico? A, regular la importación. B, asegurar la adquisición de la producción nacional, subvencionar y promover la exportación. C, la industrialización del sector. D, impulsar la ley de seguridad alimentaria. Todas son en realidad importantes, pero en realidad nosotros como Partido Morado tenemos un propósito de impulsar la industrialización. La industrialización que nosotros como peruanos y peruanas tenemos la materia prima. En muchos de los sectores es nuestra propia materia prima que se va al exterior y regresa procesada en muchos de los sectores. Es por eso que nosotros tenemos el proyecto alternativo de ley para la industrialización de la mayor cantidad de materia prima que se va al exterior, que obviamente es asegurar también la parte alimentaria, sí, efectivamente, pero es el proceso. Si nosotros vamos a querer tener un desarrollo sostenible, tenemos que realmente utilizar nuestros propios recursos para promoverlo, para transformarlo, para utilizarlo. Consideramos que un país sin industria, vamos a seguir siendo los que vendemos a bajo costo y compramos a precios altos. Tenemos el claro ejemplo de nuestro país vecino de Bolivia, que ha iniciado una política de industrialización y nacionalización de diferentes productos. Y es hora que el país también vea ese know-how para que en base a ello genere más empleo. No digo como candidato congresal que va a generar empleo, no, sino que vamos a generar políticas de Estado para que nuestra materia prima se industrialice. Llamar al sector privado para que en nuestro país también se industrialicen nuestros recursos que obviamente lo llevan a bajo costo. ¿Cuánto cambiaría nuestro país si nosotros vamos a ser un país eminentemente industrial? Y estamos en el camino. Yo sé y tengo fe que vamos por ese camino, que muchos peruanos ya apuestan en realidad por transformar sus productos y venderlos. Y esa transformación, esa innovación y esa tecnología va a generar que el costo sea un poco más elevado. Si nosotros vendemos un producto con mejor presentación, desde, por ejemplo, un producto agrícola, vamos a tener un poquito más de ingreso. Y eso va a hacer incrementar nuestros ingresos económicos y llevar nuestra calidad de vida. Apostamos por la industrialización de nuestros recursos. Sí, respecto a ello, pues en mi opinión, creo que la industrialización acá en el país es muy escasa. Nosotros nos hemos dedicado a vender nuestra materia prima. Un claro ejemplo está en el gas. Nosotros tenemos las grandes, el gas se produce en el Perú, en el Cusco. Lo vendemos a otros países. ¿A qué precio? 10, 12 soles. Y nosotros que producimos, nosotros compramos, ¿y acá cuánto lo compramos? El gas, el GLP ya procesado. Ah, bueno, el GLP está a 50 soles y creo que es un problema muy retórico ya del país. Bueno, sí, continuando, vamos al siguiente bloque del medio ambiente. Respecto al tema ambiental, ¿considera usted que existe una crisis climática? ¿Existe la crisis climática? Sí existe, porque nuestras políticas en realidad no son claras para protegerlo a nuestras condiciones que nos encontramos. Existe industrias, y ahí está la otra parte de si yo quiero industrializar, pero ahí viene la antes mencionado. En nuestro estado, en realidad necesitamos industria, pero la explotación de algunas industrias no respetan el medio ambiente, lo que es una causa en realidad para que exista la crisis ambiental. La crisis ambiental es contribuida desde la responsabilidad de una persona cuando arroja una basura, cuando arroja esto a la calle sin
sin tener realmente una conciencia ambiental. Cuando deforesta en la parte agrícola, por ejemplo, cuando depreda las partes altas de una cuenca, cuando va a permitir o contribuir con la erosión de nuestros suelos. Todo eso contribuye a la crisis ambiental, sumado a las industrias que no respetan las normas de convivencia de una comunidad, por ejemplo, botando sus emisiones, todo tipo de emisiones, que botan sin tratarlas, sin realmente invertir para que de esta manera el medio ambiente esto se reduzca el afecto que pueda tener, una consecuencia grave para nuestro ecosistema. Hay industrias, por ejemplo, que tienen sus emisiones de gas que no lo tratan, que no solamente le botan porque es costoso un tratamiento, una remediación ambiental, es costoso, hay que entenderlo, pero es parte de un costo de producción también. Y ese costo de producción ellos sí lo cobran, al consumidor final sí lo cobran, pero no como política de Estado, no tenemos claro nuestro ente sancionador. Es por eso que nosotros tenemos una alternativa de propuesta para fortalecer el SENACE, el órgano encargado de vigilar y aprobar y supervisar sobre todo temas ambientales, como una evaluación de impacto ambiental, como un informe de un impacto ambiental, que debemos tener claro que si un proyecto privado o público quiere intervenir, primero debemos conocer las consecuencias que va a tener esta intervención y cuál va a ser el procedimiento del manejo cuando ya se ejecute, cuando posteriormente se ejecute o cuando está realmente instalado. Aseguramos nosotros que como Estado debemos tener claro que nuestras políticas deben afrontar un desafío, sí, ¿no? Un desafío que debe asentar base para la construcción de un país resiliente, que aproveche estratégicamente sus recursos, no insertando políticas y medidas concretas, digamos, para afrontar el cambio climático y fortalecer de esta manera la gestión de riesgos naturales, porque obviamente si nosotros nos vamos vamos a ser parte de contribuir a la crisis ambiental, vamos a ocasionar desastres naturales, lo vamos a hacer, como por ejemplo la insolación, como por ejemplo los cambios climáticos en lo que es agua, en lo que es lluvias, etcétera. Y claro, también mencionarle pues que actualmente creo que las leyes ambientales están muy dóciles, porque las empresas, si bien es cierto, en un momento leí una encuesta sobre que las empresas, en este caso, la mayor parte en Cajamarca, ¿no? Controversial es la minería, ¿no? Dice que en Chile no explotan porque les cuesta más, como que no tienen mucha ganancia por el mismo hecho de que la concientización y el ámbito ambiental de dejarlo como ellos lo encontraron o como el Estado pide le cuesta más. Por eso es que buscan países o las empresas mineras buscan países donde puedan, donde las leyes ambientales sean más leves. En el caso de nuestro país, creo que las leyes ambientales son tienen mucha controversia respecto al mantenimiento del ambiente después por ejemplo, después de ejecutar alguna obra o algún proyecto en beneficio de cada una de ellas. Sí. Y efectivamente, en nuestro país en realidad necesitamos una economía circular, ¿no? Bajo este enfoque, nuestro país puede crear oportunidades de desarrollo sostenible en realidad, con ahorro económico. Es cierto, usted lo dice, Chile tiene sus políticas claras en lo que es su intervención al proceso del efecto que tiene cualquier intervención de proyecto privado-público. Por eso que obviamente las tasas para que se pueda evaluar son muy altas y sí, es cierto, no explota por eso y se dedica a otras actividades como la agricultura, ¿no? Pero la generación de puestos de trabajo, la reducción del uso de materias primas también y la disminución de residuos y conservación de recursos naturales, el Partido Morado en realidad apuesta por establecer una política nacional de economía circular, desarrollar el marco normativo necesario, ¿no? De acuerdo, obviamente, a una producción limpia que se tenga que tener en nuestro país, e implementar una institucionalidad requerida para cumplir un objetivo trazado,
por ejemplo, el de, de la industrialización, pero no como, como una actividad prioritaria, sino es que también como una parte del desarrollo de nuestro país. No es necesario tener ya todos apostamos en la industria, no. Es una herramienta, sí, para llegar al progreso de nuestro país. Pero vamos a hacer que se respete obviamente la normatividad, pero bueno, si no tenemos mucha normatividad clara, lo que sí tenemos que apostar es porque nuestra conservación del medio ambiente esté garantizado, nuestra agua esté garantizada, nuestros recursos naturales tengamos ahora, pero también tengamos para el futuro. Eso es lo que tenemos que hacer. Desarrollo sostenible. Y es mi política. La política personal de Wilson Tello es un desarrollo sostenible. Utiliza tus recursos de ahora para tu beneficio, pero sin comprometer los recursos de nuestro futuro. Claro, sí. Bueno, ¿usted está de acuerdo con la iniciativa de crear una normativa específica que proteja a los defensores ambientales? ¿Qué posición tendría En respecto realidad no. a ello, Sí. a la explotación indiscriminada de parte de privados o el estado de los recursos en la selva y sierra? Sí, efectivamente. Mire, nosotros en realidad como Partido Morado tenemos, o sea, si nosotros vemos de esta forma que hemos conversado, nosotros proponemos en realidad una creación de una oficina para el diálogo y la resolución de todo conflicto que se tenga en nuestro país para proteger y conservar nuestros recursos naturales. Creemos que debemos tener en realidad una especialización de los servidores públicos con capacidad en negociación e implementación de equipos multidisciplinarios para que de esta forma afrontemos en realidad las consecuencias del cambio climático. Y eso es proteger nuestros recursos naturales, eso es intervenir directamente en, eh, eh, en un territorio, asegurar el desarrollo sostenible. Y voy a repetir el desarrollo sostenible porque quisiera realmente que toda la población peruana, todos los peruanos y peruanos, tengamos el concepto claro que es un desarrollo sostenible y tengamos claro qué es lo que queremos hacer y para quiénes lo queremos hacer. Es necesario, sí, crear un área especializada, un área competitiva, obviamente con su unidad presupuestal, que se dedique así, como la UEFA, por ejemplo, es un ente que va a fiscalizar condiciones ambientales adversas. También debe haber una entidad que proteja, que conserve. O es más, se puede reforzar alguna que ya existe. Se puede implementar para no generar un mayor gasto público a nuestro Estado, a nuestra nación, sabiendo que estamos en una crisis económica, pero hay alternativas, sí lo hay. Hay alternativas que se puede también hacer funciones adicionales, sí la puede hacer, generando obviamente unas condiciones para nuestro recurso humano, generando una optimización del presupuesto institucional y la modernización del sistema de gestión administrativa para lograr trámites ágiles, en realidad, una actualización de un sistema normativo y la producción de investigación y generación de observatorio nacional para un reporte y seguimiento de un estudio de nuestros recursos y conservación de los mismos. Eso es lo que tenemos que hacer. Está bien. ¿Y qué opina usted sobre el caso de Escazú? ¿Ha escuchado sobre el caso de Escazú? Eh, Discúlpeme que no lo he escuchado realmente, no la tengo el conocimiento claro, pero obviamente me prometo con usted leer el caso y discutirlo. Claro, O en todo caso usted me podía comentar para dar mi punto de vista, mi claro. opinión. Ujú. Es un acuerdo en el cual han firmado, es un acuerdo, un tratado ambiental de la región, el cual ha sido firmado por muchos países sudamericanos, en el caso de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México. ¿Y en qué consiste? Bueno, es un acuerdo que establece estándares mínimos para derechos de acceso a información, participación y justicia ambiental y para la gestión de recursos naturales. Eso, por Uh lo -huh. general, es el acuerdo de Escazú, que permite, contribuye al ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad y a la salud. Es lo que, por lo general, es el acuerdo de Escazú. Claro. Uh -huh.
que ha sido firmado por... Claro, en realidad un acuerdo social, ¿no? Un acuerdo Ujú. social que protege en realidad la vida, que el objetivo, según lo que me comentas, claro, es muy importante tener acuerdos nacionales e internacionales, porque en realidad somos de una sola región. Finalmente los países vecinos somos de una misma región, los sudamericanos somos de una misma región. Y me parece correcto que tengamos en realidad oportunidad de pertenecer a esto, porque también van a ser instituciones o entidades o acuerdos, porque es una institucionalidad, que nos va a permitir controlar nuestros recursos naturales. Los recursos naturales, si nosotros desde cualquier punto de vista vamos a protegerlo, va a ser que vamos a conservar y vamos a prevalecer y vamos a garantizar nuestra vida, nuestra población, nuestro futuro. Exacto. Bueno, continuando con las preguntas, ¿cuál es su propuesta respecto a la Sí. gestión de residuos, tanto líquidos como sólidos, de los pueblos de nuestro país? Que por cierto, nosotros en Cajamarca, ¿no? En Yacanora tenemos una planta de residuos sólidos que está olvidada, claro. Mire, yo quisiera comentarle algo, ¿no? El 53% de residuos sólidos generados se disponen en realidad en 52 rellenos sanitarios existentes en nuestro país. Mire, en realidad el Ministerio del Ambiente ha implementado un programa de segregación y recolección selectiva en residuos sólidos, en algunas ciudades en realidad, no en todas. Consideramos que reducir su disposición podría ser una clave para un desarrollo también en nuestro país. El 1.9% del total de residuos sólidos son realmente aprovechados o reciclados, ¿no? Y realmente es algo preocupante, ¿no? En el marco de la pandemia por el COVID-19 se evidenció que la adecuada gestión y disposición final de los residuos sólidos es clave para evitar un efecto de rebote, en realidad. Consideremos, mire, ya estamos entrando al tema COVID, porque obviamente esta pandemia también ha generado bastante residuos sólidos, ¿no? Eh, una de las consecuencias en la salud humana y ambiental es la mala disposición, en realidad, de nuestros recursos, bueno, de nuestros derechos de residuos sólidos. ¿Qué es responsabilidad del gobierno local? Sí, perfecto. El Partido Morado y Wilson Tello se ha propuesto en optimizar la gestión integral de residuos sólidos desde una mirada preventiva, descentralizada y de una economía circular. Asimismo, planteamos la optimización de la normativa existente para actualizar, complementar o llevar vacíos que impiden una correcta gestión en residuos sólidos, ¿no? Y cómo en realidad fortalecer las instituciones del Estado competentes, como en el caso de las municipalidades. Lo que debemos tener y darle como política de Estado, como a partir del Congreso de la República, es una capacitación, una orientación y dar una facilidad política a las instituciones que manejan y son responsabilidad suya el manejo de residuos sólidos. Priorizar las remediaciones de pasivos y ambientales de alto riesgo y potenciar la fiscalización creando en realidad redes de monitoreo permanente en el caso de gestión del aire limpio, por ejemplo. Además de esto, el Partido Morado tiene como una meta impulsar proyectos de infraestructura para el cierre de brechas y la reducción de emisiones contaminantes a través de un uso de energías renovables en el proceso. Este proceso en realidad es tan importante porque va a permitir que los gobiernos locales, que son responsabilidades de su manejo de residuos sólidos, enfrenten y de una vez se pongan en pie de lucha contra el mal manejo de los residuos sólidos. Cajamarca, Yacanora, Namora, todos los distritos en realidad tienen un botadero. Cajamarca dice tener un relleno sanitario, pero en realidad te vas allá y solamente es un botadero, no hay un tratamiento alrededor. Lo que se ha generado el área de deposición de residuos sólidos en Cajamarca, se ha generado mucha contaminación, ha afectado a mucha población de Jesús, Sí. lo que ha generado por una segregación de un líquido, obviamente es de los residuos sólidos, que no solamente ha generado un mal impacto ambiental, sino es que está generando un residuo líquido que afecta directamente a la salud de la población. ¿Cuántos niños? Yo estaba por esa zona. ¿Cuántos niños están con alergias? Y es producto de ello. Es producto de cuántos insectos, cuántos digamos, agentes contaminantes se genera eso.
y no se trata oportunamente. Es un peligro, sí. ¿Por qué? Porque nuestra política clara no lo está. Y porque debemos tener realmente una representación, como le mencioné, del Estado peruano, apoyando a los gobiernos locales, asesorando y como fiscalizador, que es la función de un congresista. Yo me comprometo en realidad con todos los gobiernos provinciales, iniciando, para poder ayudarlos a gestionar mejor sus recursos naturales. Y creo y estoy convencido que sí debemos tener parte desde el Congreso de la República, venir acá y decir al gobierno local, veamos alternativas de solución para que no nos afecte la salud pública y tengamos realmente un paisaje adecuado, un aire limpio y unas condiciones buenas para la vida y para la salud. Está bien. Bueno, gracias hasta el momento. Ahora pasamos al bloque de pandemia y salud. ¿Usted cuál cree que es la estrategia que debe asumir el país para afrontar la crisis sanitaria actual? Yo agradezco primeramente a Dios por haberme permitido en esta contienda política, en esta campaña, encontrarme con muchos amigos de diferentes sectores. Y es por ello que nosotros hemos encontrado a amigos especialistas en salud, que hemos discutido muchos temas de interés nacional. Lo primero que debemos mejorar, y la propuesta de Wilson Tello, que tiene como postulante al Congreso de la República, es la especialización y profesionalización de los cargos de confianza de los centros de salud, de los puestos de salud. Si nosotros, como política de Estado, eliminamos el cargo de confianza que obedece en realidad a un pago político, porque actualmente el director podría o no ser de confianza de un gobernante actual, de un presidente regional o de del mismo del Estado, ¿no? Del gobierno nacional. Pero consideramos que la gestión que debe hacer el que está a cargo de su entidad, debe tener la capacidad necesaria para afrontar tanto técnicamente como públicamente. Entonces, debe tener, aparte de su especialización en el área médica, también tiene que tener conocimientos de administración pública. Debe ser competitivo y debe mejorar sus condiciones de su personal, tanto en capacitación, tanto en herramientas adecuadas para la prevención del COVID. Y no solamente eso, sino también de dotar y gestionar las medicinas que sean necesarias y oportunas, los insumos que sirvan para tratar, la infraestructura que debemos tener. Por ejemplo, actualmente, usted se va con algún síntoma de COVID a salud o al hospital, va a encontrar una cola de 20, 30 personas. Uno ya está con 37 grados, está con los huesos temblorosos y nos vamos a pararnos ahí. Esperas 2, 3 horas, no hay un techo, no hay unas sillas, no lo hay. Tú te vas un poco medio débil y sales más de lo que estás. Porque no hay las condiciones, no hay una buena gestión. Y es lo que he criticado realmente, porque si uno se va a tratar, si está enfermo en realidad, con aire, con sol, con lluvia, ahí se afrontan las colas. Estamos haciendo una buena gestión realmente en dar este servicio tan importante y ayudarnos a proteger. No, es por eso que nosotros hemos identificado, lejos de cualquier propuesta, vamos a suministrar medicina. No, eso ya está hecho. Eso ya está en proceso. Todo el Ministerio de Salud tiene un proceso para que pueda administrar las medicinas, el tratamiento. Ya lo está. Pero si no lo atacamos realmente, ¿dónde va a estar la gestión? Donde realmente va a estar la clave para que se pueda gestionar, no lo vamos a hacer. Un buen director de un centro de salud va a velar no solamente por sus enfermos locales o a quienes va a atender, sino también por su personal. Va a velar por una buena condición laboral de su personal, técnico profesional que tenga, administrativo que tenga. Va a velar por la continuidad de su provisión de sus servicios, de sus insumos, y va a generar una oportunidad también para que pueda tener una infraestructura adecuada.
las herramientas necesarias, adecuadas que se tengan. Si vamos al tema ya de suministro de lo que es esto, la vacuna, el Partido Morado en realidad tiene un plan para que en diciembre de este año la población peruana voluntariamente esté vacunada al 100%. Y no es hablar en algo que yo quiero traer, no, porque obviamente, y usted lo sabe, muchos cajamarquinos, en general, muchos peruanos lo sabemos, la vacuna no está lista, me voy allá y compro una caja, dos cajas, no lo está. Es una planificación porque es un hecho nuevo, es un hecho universal y todos están pendientes de adquirirlos. Es por eso que nosotros tenemos una responsabilidad política, no solamente como Partido Morado, sino que como en realidad un profesional, y de llegar al Congreso de la República, vamos a priorizar esta adquisición de la vacuna y obviamente la generación de un grupo especializado, un grupo científico para que ayude a disminuir los efectos de que va a tener post-COVID. Claro. Bueno, sí, respecto a la problemática que usted está mencionando sobre que pues no hay mucha infraestructura en el ámbito de salud, ¿usted se comprometería, por ejemplo, a impulsar la construcción de un hospital nivel 3 en nuestra región? Como una de las funciones del Congreso de la República es representar a nuestra región. Yo se ha puesto en realidad porque juntos con el gobierno regional en este caso, promover una unidad, un comité de gestión de inversión pública. Y es lo que ha sido mi compromiso. Mi compromiso, pues, si llegara al Congreso de la República, juntos con los demás 5 candidatos que estaríamos allá en el Congreso de la República, primero voy a generar mi grupo de WhatsApp, todos por Cajamarca. Luego, quiero generar un comité de gestión de inversión pública. No quiero decir que como congresista me comprometo ya a ejecutar el proyecto porque no es nuestra función. Claro, a Pero sí que impulsar. me comprometo a ayudarle a la gestión a través de este comité de gestión de inversión pública, Ujú. a gestionar en realidad el nivel 3, porque obviamente es necesario. Cajamarca ha dado mucho por nuestro país. Años de años con aportaciones económicas para el Estado peruano y en las condiciones que nos... Usted lo ha dicho, estamos en un nivel de pobreza extrema en Cajamarca, nivel de anemia de 3.5%, oiga, el Encañada, que es el distrito que aporta, es el distrito que aporta más a nuestro país. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo no se atacó estos problemas, estas brechas sociales que nos afectan al desarrollo de nosotros? Sí. Y es por eso que en mi compromiso está, número 1, es crear el Comité de Gestión de Inversión Pública. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que en nosotros, los congresistas representantes por Cajamarca, tengan un soporte y una ayuda, una representación con el alcalde, con el gobierno regional, para gestar y ayudar, identificar los cuellos de botella y buscar el financiamiento. Buscar el financiamiento en el Estado. Para eso estamos representando a los cajamarqueños con mucha responsabilidad. Mi compromiso es sí optar en realidad por gestionar y ayudar a conseguir un financiamiento para este hospital. Sí, obviamente el presidente regional coincide con nosotros en el propósito de un desarrollo, un financiamiento para nuestra región. Claro. También, ¿usted cree que se debe mantener el personal de salud contratado en el periodo de la pandemia? Porque por el tipo, por el... A nadie cabe duda, señorita, que Ujú. sí, Sí, le escucho. mire, a nadie cabe duda en realidad que... ¿Me escucha? Sí, le escucho perfectamente. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Ahora? Le Ya, escucho. perfecto. Eh, muchos del... ¿Me escucha? Sí, le escucho ¿Sí? perfectamente. ¿Ahora sí? Sí, 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 Y le ahora sí. escucho. ¿No? Mire, en esta pandemia en realidad hay muchos familiares, y yo tengo familiares que han trabajado en el sector salud, que han sido contratados en realidad solamente en algo temporal. A esas personas no son nombradas, son temporales. Y como tal,
han ido directamente a atender, a batallar ahí con el virus. Se han expuesto. Son seres humanos. Es una población que lo necesita el trabajo, sí, pero no solamente por la necesidad de trabajo, sino por el espíritu de servir. Exacto. Considero que en realidad ellos son los héroes también. Y a ellos se debe formalizar su contrato. Quizás no va a ser ya definitivo una contratación permanente o un nombramiento, no lo va a ser. Es muy difícil por nuestro sistema normativo y de contratación, porque obviamente como Estado existen las normas que se dedican a la contratación de personal. Y si nosotros vamos a tener un contrato ya de nombramiento, significa que el Estado tiene que generar un dinero por siempre, un dinero planificado que no lo tenemos. Pero bajo este régimen, por lo menos, hasta que se pueda regularizar, hasta que podamos pasar de la pandemia, este personal debe continuar y debe darle el Estado peruano todas las facilidades para que se puedan ellos especializar, para que ellos puedan en alguna oportunidad ir a un concurso de nombramiento. Sí, considero que es oportuno que debemos reconocerle como Estado, como políticos, a esos héroes que han luchado día a día, a esos héroes que han estado directamente exponiendo su vida. No podemos, no podríamos en realidad tener cara como políticos, como nación, decirle, ya terminó el COVID, muchas gracias, chao, busca tu chamba. Seríamos deshonestos, porque ellos arriesgaron su vida, arriesgaron la de su familia. Y como político y como Wilson Tello, en realidad me comprometo por luchar, porque ellos continúen con el mismo régimen laboral que han sido contratados, y darle las facilidades para que ellos puedan acceder a un concurso público, para una plaza, para un nombramiento. Pero también se debe fortalecer sus capacidades, porque ese personal que ha luchado día a día juntos con los otros médicos, con el otro personal de salud, juntos a lograr en realidad que se especialicen, que mejoren su talento, que mejoren las condiciones laborales en las que van ellos a trabajar. Correcto. Bueno, como última pregunta, respecto a este bloque, si bien es cierto, más allá de la pandemia, por años se ha permitido que se vulnere nuestra salud a través de los excesos en cuanto a las concentraciones de minerales pesados en el agua, de gases contaminantes en el aire y de insumos químicos en los productos de consumo a diario. ¿Cuál de esas problemáticas enfocaría usted resolver y qué propuesta plantea específicamente? Bueno, si bien es cierto, bueno, así diciéndole, comentándole actualmente, creo que actualmente, no sé si le ha pasado, las concentraciones del agua que consumimos en Cajamarca, no sé, pero la primera agua que uno se va a sacar sale tipo anaranjada. Creo que tenemos un mal manejo sobre ello en la ciudad. Sí, efectivamente, y no solamente el agua, ¿no? Mm. Debemos analizar en realidad todos los productos que nosotros consumimos, a los que estamos expuestos. Los límites máximos permisibles que establece la ONU, en realidad, es para todos y todas, pero muchas instituciones no lo conocen. Vamos analizando el agua. Yo vivo en el sector Huacaloma. 4 de la mañana, 5 de la mañana, abres el caño y ya dicen, ya llegó la leche, porque ya es muy idéntico a la leche, porque el cloro está muy concentrado. ¿Qué pasó ahí? Vamos a analizarlo, ¿no? Y tendríamos que analizar y preguntar en realidad a un especialista, un personal de salud. Si yo consumo directamente eso, ¿en cuánto me va a afectar? ¿Cuánto de esos productos químicos nosotros vamos a consumir? Si nos vamos a la agricultura, el SENASA, que es la entidad realmente que ve esto, los límites máximos permisibles en agroquímicos, en fungicidas, en los productos agroquímicos que utilizan, ¿a cuánto realmente debe llegar? No tenemos una política clara como Estado en realidad para vigilar, para prevenir. Por eso Cajamarca tiene uno de los indicadores más altos de cáncer del estómago. ¿Por qué? Porque realmente nuestros productos, muchos de los productos que consumimos,
tienen bastante concentración de productos químicos, de plomo, y que afecta realmente, sí, por eso nosotros tenemos que ser vigilantes de las concentraciones o el grado de elementos o sustancias con parámetros físicos, químicos y biológicos para que en realidad garantice lo que vamos a consumir. ¿Cuánto máximo de estos yo puedo consumir? ¿Y cuál es el exceso que debe ser sancionador? ¿Cuál es el exceso que me va a causar daño a la salud, al bienestar humano y al ambiente? Entonces, nuestra política a través del SENACE, si bien es cierto, sí lo está, pero lo está como un saludo a la bandera, porque parte de nuestra propuesta de nosotros que tenemos, el Banco de Desarrollo, es impulsar una política de Estado a través del SENASA, ¿no? La entidad que va a permitir controlar plagas, enfermedades, y también la que va a ver el tema de los productos agroquímicos, es identificar y analizar qué productos actualmente en el mercado peruano, en el mercado internacional, son utilizados en el sector agrícola. Son utilizados en el consumo humano, por ejemplo, el agua. Y de esta forma nosotros, si nosotros vamos a fortalecer a esta entidad y vamos a especializar en alguien que conozca y vea y analice y sobre todo cuide y proteja en límites máximos permisibles en productos alimentarios, en productos que nosotros vamos a consumir y que nosotros, sus hijos, nuestros hijos, vamos a utilizar. Los límites máximos permisibles deben respetarse ahora y deben respetarse siempre. No es justo que nosotros nos expongamos, no solamente estemos quejándonos por el efecto minero, si nosotros estamos matándonos con este tipo de tratamiento que damos a nuestra propia agua. Eso debe cambiar y debemos pedir y exigir a las instituciones que están a cargo, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el SEDACA, que debe garantizar y debe garantizarnos en realidad que el agua que vamos a consumir es la adecuada. Si bien es cierto, es un tratamiento que se lo hace, sí, pero hay formas de hacerlo, hay métodos de hacerlo, y debe respetarse para que no exista la mayor concentración en un grifo de una familia, porque a esa familia le estamos exponiendo, y se va a exponer con consecuencias graves de nuestra salud. Está bien, ingeniero. Estamos muy agradecidos por haber accedido, de verdad. Una vez más, mencionarle el ingeniero José Wilson Tello Pérez, candidato al Congreso de la República por el Partido Morado y por el número 3, representante del departamento de Cajamarca. No sé si tiene algo que decir como cierre ya. De verdad, le recalco, estamos muy agradecidos por haber accedido a esto y darnos un poco de su tiempo. Llamado al voto. Sí, sí, a todos los peruanos y peruanas, a los cajamarquinos y cajamarquinas, nos importa nuestro país. Nos hemos dado cuenta que nuestro país es tan importante, que nuestro futuro es importante, que nuestro presente lo es ahora, que nuestro buen nombre, que la salud de usted y de sus familias son importantes, que su educación, que su buen prestigio de su territorio es tan importante. Es hora realmente de aprovechar este 11 de abril como una oportunidad para darle una nueva cara a la política nacional. Somos un partido morado que ha nacido de base, que hemos construido entre muchos peruanos y peruanas, apostando realmente por algo técnico, apostando realmente por algo viable, apostando por unas condiciones de oportunidad para todos en las mismas, con igualdad, con respeto, con valores y solidaridad. Somos conscientes que ahora estamos atravesando una peor crisis política, económica, sanitaria, pero pido a Dios que nos proteja y nos sigue cuidando a ustedes, a sus familiares, a nuestros hijos, con el cuidado que vamos a tener en cuenta, que vamos a hacerlo, y sé que ustedes también lo están haciendo. He asumido esta responsabilidad nueva en la política. Es la primera vez que me presento a algo público, a algo político. Pero no quiere decir que sea
parto, tengo los conocimientos tanto de la empresa privada como también las instituciones públicas que he trabajado. Conozco la normatividad y parte de ella quiero en realidad trabajar para mi país, para mi región, generando políticas que realmente lleguen, que realmente identifiquen a un peruano o una peruana. Todos somos peruanos, todos pagamos impuestos. Y eso queremos que hacer que usted sea identificado y representado por el Estado. Este 11 de abril les agradecería que me acompañen y me den la confianza, marcando las dos M's del Partido Morado y escribiendo el número 3. Como dijo mi abuela, en 3 piedras se para la olla. Muchísimas gracias. Un placer conversar con usted, señorita Jenny, y un saludo muy especial para su organización, para cada uno de ustedes que están a la defensa de la integridad de nuestra región, de proteger y conservar. Y es felicitarle por este espacio que me ha dado para explicarle cuál es nuestro propósito en este camino que tenemos ahora. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias a usted De y Dios me igual lo forma, bendiga. ingeniero, muchos éxitos en su campaña y espero pues sea algo positivo para usted. Hasta luego y muy agradecida de verdad, de parte de la organización y de mi persona. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.